Buenas tardes a toda la comunidad de actualidad contable colombiana. Hoy en nuestro cuarto programa, ya vamos por cuatro, muy bien, de actualidad tributaria con Germán Torres Torres, nuestro contador público especialista en tributaria y con maestría en tributación de la Universidad Central, ¿cierto, Germán? Así es, magíster de tributación. Sí, señor. Bueno, entonces hoy vamos a tener un tema bastante interesante. Es un tema que creo que a muchos nos interesa, sobre todo los que vivimos en Bogotá o los que tenemos clientes en Bogotá. Simplificación tributaria en la ciudad de Bogotá. Hoy vamos a estar hablando de esos temas tan interesantes, como lo hemos dicho en los espacios anteriores. La idea es que este programa que nos está dirigiendo nuestro compañero y amigo Germán Torres Torres nos va a estar resolviendo esas dudas e inquietudes que los contadores a veces tenemos en la parte tributaria y donde nos va a permitir como estar actualizados y nos va a permitir de que esas dudas, inquietudes que tenemos a veces, que nos da como dolor de cabeza, las podamos resolver. La invitación para todos es que por favor pregunten, ¿sí? Si tienen dudas, inquietudes, nos las pregunten para que al final de esta transmisión Germán nos resuelva esas dudas, inquietudes que salen durante la charla del día de hoy. Así que Germán, no sé si quieres, esperamos unos minuticos más Sí, sí, me y parece bien. arrancamos, pero buenas tardes Germán y bienvenido Do- nuevamente a Actualidad. Doctor Daniel, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Acostumbrados cada jueves a estar compartiendo con todos los colegas, amigos y demás profesionales que están aquí en este punto de encuentro todos los jueves a las 4 de la tarde. Sí, lo importante es eso, que esto ya se va a volver institucional para nosotros como Actualidad Contable Colombiana. La invitación a todos que estén súper conectados. Repito nuevamente, el programa del día de hoy va a ser simplicidad en la parte tributaria en Bogotá. Simplificación tributaria en la ciudad de Bogotá para todas estas personas que tienen clientes, tienen problemas a nivel de impuestos con la Secretaría de Hacienda. Vamos a resolver todas esas dudas e inquietudes. Así que, hermano, esperemos un par de minuticos y vamos para afuera con toda. Quiero comentarles también de que estamos con el patrocinio de SECAP. SECAP es una institución que ayuda a todos los contadores en la parte de tributaria, en la parte tributaria, capacita. Germán, cuéntenos un poquito de qué es SECAP. Germán está conmigo. Sí, Daniel, te contaba, el Centro de Capacitaciones Contables y Tributarias está en 14 ciudades del país. Eh, Estamos desde San Andrés hasta Leticia y desde el Chocó hasta la Arauca. Estamos compartiendo pues conocimiento contable con toda esa Colombia olvidada, con todos esos municipios, con todas las regiones del país en donde la universidad, la educación no puede llegar muy fácilmente. Entonces, estamos yendo a la provincia, estamos yendo a todas las ciudades, municipios de Colombia. Entonces, estamos en este momento en 14 ciudades del país y estamos abarcando todo lo que tiene que ver con temas contables, tributarios y financieros. Listo Germán, arranquemos entonces hoy con nuestro tema del día. Bueno, no sé si nos están viendo ahí en pantalla, Sí señor, ya doctor. estamos viendo la pantalla full. Bueno, ya tenemos Lo auditorio, escuchas un todavía no. poquito lejos, entonces para que porfa se acerque un poquito más al micrófono, porfa. Pero el resto, bien. Le preguntaba que si ya tenemos el auditorio lleno. Sí, señor, ya tenemos 15 personas conectadas. Ah, qué bueno, qué bueno. Entonces podemos ya prácticamente que dar inicio. Entonces, bueno, y ante todo, pues vamos a trabajar hoy el tema de simplificación tributaria en la ciudad de Bogotá. Entonces, la pregunta que podríamos hacer y pues que nos cae como anillo al dedo es, ¿qué es la simplificación tributaria?
¿cierto? ¿Qué es la simplificación tributaria en la ciudad de Bogotá? Pues vemos que con todo este agite, con todas estas situaciones que se nos están presentando, ya los contadores podemos salir a ejercer nuestra profesión, por lo menos en época de pandemia, a asesorar empresas, a analizar los estados financieros, a presentar impuestos de renta, medios magnéticos, todo lo que tiene que ver con impuestos de este mes. En fin, se nos vino todo encima. Entonces, ¿qué sucede, mi doctor Daniel? La pregunta obligada para todos en este momento, ¿saben qué es la simplificación tributaria? No sé si podemos mirar de pronto algunas preguntas, inquietudes que nos surjan a todos. Mi doctor, ¿qué opina? Estoy de acuerdo. Entonces, esperemos unos minuticos a ver qué opina nuestra audiencia. ¿Qué es la simplificación tributaria? Eso es bastante interesante. ¿Qué es la simplificación tributaria? A ver qué opinan. Bueno, en vista de que hay tantas opiniones, pues miremos entonces. Así es. Vamos porque no hay respuesta, como que no, los corchamos con la pregunta. Bueno, entonces vamos a analizar qué nos dice la OCDE. La OCDE nos dice, junto con el Banco Mundial, un estudio, nos dice que todos los países deben tener un estudio sobre facilidades de pago, ¿sí? Simplificación tributaria no solamente significa minimizar los impuestos, o sea, disminuir los impuestos. No, eso no es simplificación tributaria. La simplificación tributaria nos hace referencia principalmente a que los impuestos sean progresivos. ¿Sabemos qué es un impuesto progresivo? La progresividad de los impuestos significa que los impuestos y su creación debe ser que los que tienen más contribuyan más y que los que tienen menos pues paguen menos, ¿de acuerdo? Entonces eso es una, un impuesto que sencillamente se puede decir que es progresivo. La progresividad del impuesto viene es sencillamente por que los que tienen más paguen más y los que tienen menos paguen menos. Eso sería lo ideal de todos los impuestos. Pero pues no todos los impuestos en Colombia son progresivos. Entonces, ¿qué sucede? También nos dice que la simplificación tributaria es disminuir la cantidad de trámites, disminuir la cantidad de impuestos con los que el contribuyente tiene que pagar. Pero la OCDE, pues siempre ha manifestado que se debe reforzar un poquito la tributación de las personas naturales, es decir, que se incremente un poquito los impuestos a las personas naturales a cambio de ¿qué? De las personas jurídicas. Es decir, la OCDE dice, súmale más impuestos a la persona natural, porque la persona natural es la que tiene empleo, la que tiene trabajo, la que trabaja en 5 empresas, como los contadores, que mínimo manejan 5 empresas, 20 asesorías y demás. Entonces, pues sencillamente es esto, ¿no? Cuando nosotros miramos qué es la simplificación tributaria, pues vemos los estudios de los diferentes países de Latinoamérica. Por ejemplo, México dice que tiene una facilidad de pago, que se encuentra en el 8º lugar de 19 economías para facilitar el pago, ¿cierto? Jamaica está en el intermedio de los países, está en una posición 9 entre 19 economías. Chile, pues, dice la norma que es uno de los países donde más se simplifica la tributación a nivel de Sudamérica y a nivel de Latinoamérica, ¿cierto? Entonces, pues la OCDE lo elogió. ¿Y por qué? Porque sencillamente allá, cuando estuvo la presidenta Michelle Bachelet, pues sencillamente pues crearon muchos beneficios para los empresarios, creó beneficios si las empresas se salían del mundo, del país, no del mundo, sino del país y llegaban a todo el mundo. Y en Colombia inició el proceso de simplificación con el acuerdo 399 de 2009, que fue el impuesto unificado. Y la ley 1607 de 2012 creó beneficios para la inversión extranjera. La ley 1819 creó el mecanismo de simplificación propiamente dicho en Colombia. Y Colombia ocupa la posición 12 entre 19 para que los pagos sean simplificados, es decir, para que sea mucho más fácil tributar en Colombia. Pero pues como se dan cuenta no es fácil, en Colombia no es fácil tributar porque pues estamos casi que al límite también. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que cuando nosotros analizamos
¿Qué tan fácil es pagar los tributos en Bogotá? Pues no muchos saben del proceso de simplificación tributaria que trajo la ley 1607 de 2012. Pues estos beneficios de inversión extranjera, pues dio un primer paso, ¿cierto? El primer paso que dio, pues fue sencillamente analizado por el gobierno nacional, y cuando el gobierno nacional ingresó a la OCDE, pues le dijeron, usted tiene que simplificar sus impuestos, es decir, tiene que tener una tasa muy parejita de renta a los demás países miembros de la OCDE, ¿cierto? Los países miembros de la OCDE tienen una tasa del 25% en promedio de renta, en tanto que Colombia en este momento tiene una tasa del 33, 32, 31 y con una limitante del 30. Pero entonces la tendencia es a bajar, ¿ve? Entonces, pues la mayoría de países que integran la OCDE tienen su tarifa de renta en el 10, en el 25%. El Banco Mundial estimó que la simplificación procede para pagos de impuestos, significa que pueden ahorrar hasta 3 días en promedio las empresas, las personas naturales, al momento de hacer efectivo su pago. Es por eso que este estudio de simplificación tributaria originó que Medellín inició un proceso en la modernización. Entonces, el primer municipio que prácticamente inició este proceso de modernización fue Medellín. Luego le siguió Santiago de Cali con el decreto 0298 de 18, por el cual modificaban unas etapas, ¿cierto? Unas herramientas para llevar a cabo el cumplimiento de la simplificación. En Medellín, el acuerdo 109 de 2017, pues simplificó muchos procesos ante la administración tributaria del municipio. Así las cosas, pues en Colombia llega la simplificación tributaria con la ley 1819 de 2016, y lo que quiso contextualizar fue a la capital. Ustedes saben que la capital, aproximadamente en Bogotá, hay 12.500.000 personas de habitantes. Entonces, pues son 12 millones que de una u otra manera tienen que contribuir a las cargas del Estado y sobre todo a las cargas de la ciudad. Entonces, es allí cuando el gobierno distrital tomó medidas de simplificación, como cuáles. Implementó el sistema de facturación para el impuesto predial. A hoy, las medidas del COVID-19 nos dice que se puede diferir en cuotas, ¿cierto? Que lo que está en la página de la Secretaría de Hacienda en este momento, pues no lo vayan a pagar, sino que sencillamente toca esperar que suban los nuevos pagos, porque se va a diferir por cuotas este impuesto predial. Primera vez que sencillamente se une lo que es el predial y el de vehículos, porque el de vehículos también va a ser pago por primera vez en cuotas. Entonces, pero estas son medidas de simplificación tributaria en donde nos dice que se debe elaborar una facturación para el impuesto predial. Otra situación fue el pago por cuotas del impuesto predial unificado. Entonces, ya nosotros pues ya lo veníamos pagando por cuotas, algunos que se querían acoger a este sistema, otros ni tenían idea, pero pues sencillamente desde el año 2017 y 2018 se implementaron estos procesos. Otra situación de simplificación tributaria es que el cálculo del impuesto predial unificado no se está considerando el estrato, sino se está considerando el valor del predio, el valor comercial del predio. Otra situación de simplificación tributaria es la actualización tarifaria del impuesto predial unificado. Otra situación es la implementación de la oficina virtual, que ya la mayoría de nosotros manejamos esa oficina, tenemos una firma electrónica. Y otra situación es la declaración anual del impuesto de industria y comercio para pymes. Entonces, estas son medidas de simplificación tributaria, ¿cierto? Otra situación que se nos implementó como medida de simplificación tributaria es la declaración del impuesto de industria y comercio con firma electrónica. Si bien es cierto, pues Bogotá fue la primera ciudad que dio el paso para implementar un sistema realmente de simplificación tributaria, la norma, la ley 1819 de 2016, dijo que en Colombia, en los 1.131 municipios, se deben implementar estas medidas de simplificación tributaria. Pero pues no se ha llevado a cabo todo el proceso. ¿Por qué? Porque sencillamente algunos municipios no cuentan con los recursos necesarios, algunos municipios no cuentan ni siquiera con internet, algunos municipios no han iniciado el proceso de simplificación tributaria. Claro está que la ley 1819 nunca manifestó cuál era la fecha tope, la fecha límite, sino que por el contrario se dijo que se tenía que implementar, pero el problema fue que no dijo cuándo. Entonces, pues estas son las medidas de simplificación tributaria. Vamos a mirar cuál es el objeto y el alcance de la simplificación. Entonces, pues en su momento la exposición de motivos del proyecto de reforma de simplificación planteó
la iniciativa de hacer más fácil y simple el pago de los impuestos a través de mecanismos y plataformas que beneficien a los ciudadanos y que garanticen que los recursos que necesita la ciudad están disponibles para la inversión y la obra de los proyectos. Claro, nadie esperaba el COVID-19, pero pues en el año 2017, 18 y 19, pues la administración tributaria en Bogotá implementó muchas medidas para que la facilidad de los impuestos y el pago fuera mucho más oportuno. Entonces, miremos qué es el principio de simplicidad. El principio de simplicidad consiste en que los elementos concretos que pueden aumentar el reconocimiento de un sistema simple, comprensible y de una regulación tributaria deben incluir primero un grupo objetivo y apropiado y bien definido de quién, de sujetos pasivos, es decir, de contribuyentes. Debe contener un concepto definido e inequívoco y claro del objetivo de la recaudación, unos criterios claros para evitar montos umbrales que sean innecesarios y difíciles de implementar. También la simplificación tributaria debe manejar los límites y limitaciones o cálculos complicados, es decir, no se debe tener en cuenta una simplificación cuando tenemos una cantidad de pasos para determinar un impuesto, para determinar unos dividendos, para determinar si están grabados o no, para determinar el costo fiscal de un activo. Entonces, sencillamente, la norma nos dice que se deben evitar los montos umbrales e innecesarios y difíciles de implementar. Fijar límites también o cálculos complicados. Nuestro sistema tributario a veces tiene muchos cálculos complicados. Restringir al mínimo las exenciones de la regla general y evitar la reglamentación que brinde al contribuyente diferentes opciones. Entonces, pues también vemos en nuestra tributación que muchos contribuyen, pero otros tampoco. Entonces, por eso es que a veces dicen, pero ¿por qué los diputados, los senadores, los ministros, todos los que pertenecen a la rama legislativa presentan sus declaraciones y no pagan? Pues porque sencillamente ellos tienen un beneficio del 50% de su salario que está exento, o sea, no está grabado. El otro 50% sí y tienen más beneficios. Entonces, a esto es que hace referencia las excepciones cuando se habla de un principio de simplicidad tributaria. Así las cosas, pues cuando hablamos del sistema de progresividad, es cuando hacemos referencia al sistema tributario. Y un buen sistema tributario debe ser simple, transparente, que recaude de una manera eficiente y eficaz, que promueva la equidad a través de una tributación progresiva y que finalmente un buen sistema tributario minimice las distorsiones económicas y promueva la competitividad dentro del mismo sistema. Entonces, pues el sistema tributario, el principio de progresividad, habla del reparto de la carga tributaria, habla de la equidad tributaria, habla de una equidad vertical y una equidad horizontal. Entonces, por lo tanto, los obligados al pago deben contribuir de acuerdo a su capacidad contributiva. Es decir, que si un criterio de análisis es la proporción del aporte de cada uno de los contribuyentes, de acuerdo a su capacidad económica. Es decir, que si usted, Daniel, tiene 5 casas, 3 apartamentos en Bogotá, y pues usted debe contribuir más que aquel que no tiene, ¿cierto? El doctor Luis Antonio también tiene quisiera. El doctor Luis Antonio por ahí también tiene muchas casas en la ciudad, entonces tiene vehículos, tiene casas, tiene una cantidad de propiedades, pues sencillamente él debe contribuir más que los que no tienen. Claro, pero, pues, la comercializadora de pinchos. Y la comercializadora de pinchos, me imagino que él le mandó su cajita de pinchos por su cumpleaños, ¿no? No, entonces, ¿no te ha dejado ver? No, qué vergüenza. No. Bueno, pero entonces el principio de progresividad radica en que el reparto tributario, la carga tributaria, debe estar en cabeza de los que puedan contribuir más, ¿cierto? Entonces, así las cosas, pues aparece la sentencia C14-19 de 1995, expedida por la Corte, ¿cierto? Donde sencillamente se presume que el principio de progresividad se deduce del principio de equidad vertical. O sea, hay una equidad vertical que todos deben contribuir por igual y una equidad horizontal, en donde el principio de progresividad compensa la insuficiencia de la proporcionalidad en el sistema tributario. Y pues como es un ámbito tan grande, tan simple, no es tan simple como se pensaría, entonces pues hay unas distorsiones en los porcentuales y la capacidad económica de los contribuyentes. Es por eso que la administración tributaria tendrá que continuar en busca de un eficiente esquema de simplificación tributaria en donde debe haber reflejado el recaudo de los impuestos y sobre todo
en lo que hace referencia al impuesto de industria y comercio, porque es uno de los principales, por no decir que es el principal impuesto que le brinda ingresos a la ciudad, al municipio. Entonces, este es el que más cuida el gobierno municipal, el gobierno distrital, el impuesto de industria y comercio. El segundo impuesto que le da más aportes a la ciudad es el predial, ¿cierto? Entonces es cuando empezamos a analizar estos dos tipos de impuestos. Pues aquí en Bogotá hay más o menos unos 25 impuestos, doctor Daniel, 25 impuestos en Bogotá. Entonces, cuando uno habla de todos, de cada Poquitos. uno, sí señor, poquitos. Cuando uno empieza a hablar de todos estos impuestos, cada uno, pues sencillamente uno se va metiendo y se va desglosando un sistema tributario muy complicado, muy complejo, que el mismo contribuyente a veces ni entiende, ¿cierto? Y pues esta simplicidad ya no se vuelve tan simple. Entonces es cuando empiezan a aparecer los porcentuales, las medidas de insuficiencia en el principio de proporcionalidad, que los alcances no limitaron al contribuyente, que el tratamiento diferencial no es diferencial sino equitativo y por igual. Entonces cuando por eso vemos en las diferentes noticias a personas que los entrevistan y les preguntan, señor, ¿le parece costoso el impuesto predial de la ciudad? Entonces dicen, sí, claro, claro, muy costoso. Entonces, ¿por qué le parece costoso? Porque sencillamente el año pasado, o el antepasado mejor, usted tenía una casita de un piso, pero usted pidió un préstamo y le subió 3 más, o sea, su casa ya quedó de 4 pisos. Anteriormente, mi doctor Daniel, para que tengamos claridad de eso, anteriormente nos decían, ¿usted en qué estrato vive? Entonces uno decía 2, pero tiene una casa de estrato 5. ¿Ve? Así como la tiene el doctor Daniel y la tiene el doctor Luis Antonio. Son casas muy bonitas, hermosas, pero pues en un sitio que es estrato 2. Pues madre, no sabía. Entonces, es cuando nace una figura tributaria que se llama el enanismo tributario. ¿Qué es el enanismo tributario? Es decir, cuando yo tengo una casa de estrato 5, pero está metida en el estrato 2, en el estrato 1. Y aquí en Bogotá se ve mucho eso, unas casas muy bonitas, con tremendos garajes, con 2 pisos, unas ventanales. ¿En dónde están? En Camufladas. esa es la palabra, están camufladas, pero no están aportando lo que deberían aportar. Y es por eso que entrevistan al señor, al dueño de la propiedad y le dicen, señor, ¿por qué le subió el predial? No sé. Hombre, ¿cómo que no vas a ver? Hoy en día recordemos que no es por estrato, es por avalúo comercial. Entonces en Bogotá, hasta marzo, hasta antes de marzo y el año pasado, veíamos a muchos funcionarios con chaleco azul de la Secretaría de Hacienda con una serie de cámaras, una serie de documentos, una serie de papeles, parados en una esquina, pues sencillamente estaban haciendo, era un censo, lo que se llama catastro. Cuando nosotros vamos a catastro, catastro no es el edificio que queda en la 30 con 26, por Dios, siempre hay que aclararles eso. Catastro es un inventario de las propiedades del Estado y la propiedad de los particulares, eso es catastro. Entonces, olvídense que catastro es el edificio de la 30 con 26, no. Catastro se le llama o se le denomina al inventario de las propiedades que son del Estado y de los particulares. Esa es la oficina de planeación. Sí, claro, ahí queda la Secretaría de Hacienda Distrital, pero no queda catastro. Entonces, esas personas que veíamos en Bogotá, en las esquinas, tomando tinto, a veces charlando entre compañeros, pues estaban haciendo el catastro, es decir, una ¿qué? Actualización de los predios. Entonces, claro, cuando ustedes ya van a ver, ya la casa del doctor Luis Antonio ya no es de un piso, ya es de 4 pisos porque pidió un crédito, pidió sencillamente una serie de avales comerciales para poder construir y arrendar su casa. Y esa casa que está en el estrato 2 o estrato 1 en la ciudad de Bogotá, pues es una mansión lo que tiene. Y entonces ya es una casa de 5 pisos, arrendó y le está sacando un usufructo. ¿Ven? Entonces, eso es lo que se llama el enanismo tributario. Entonces, cuando surge ese enanismo tributario, pues la progresividad del impuesto no aplica. Esa progresividad bajo el principio tributario de la progresividad, pues no va a aparecer porque vamos a tener que, sencillamente, que una persona que puede aportar más está aportando menos, pero el que aporta menos aporta igual que el que tuviera más. Entonces, la simplificación es un modelo óptimo para todos los municipios de Colombia, pero en Bogotá ha sido difícil llevar
este proceso de simplificación tributaria. Y mucho más, mi doctor Daniel y audiencia, si nos vamos de pronto a lo rural. En lo urbano es difícil, imagínense en lo rural, es decir, llegar al campo a hacer una... Complicado. Sí, muy complicado, mi doctor Daniel, porque a veces hay predios que todavía están en litigios de los papás de los abuelitos de uno. Entonces, ¿de quién es? No, esa vaina es de todo el mundo, pero no es de nadie. Entonces, pues, ¿quién es el responsable del impuesto? Y váyanse a las veredas, váyanse a esa Colombia, a los corregimientos. Todavía tenemos en Colombia caminos reales. Uno dice, pero eso es mentira, oiga. Pero los invito a los contadores que salgan un poquitico de sus escritorios, que se sacudan después de esta pandemia y vayan a esa Colombia olvidada, vayan a municipios que ni siquiera aparecen en el mapa, a caseríos. Lo único que conocen es dónde queda la Junta, ¿cierto? Porque pues, por tanto disco que uno escucha ahí, pero son municipios, son caseríos que son muy pequeños y que desafortunadamente nadie conoce, pero sí la administración tributaria obliga a que sencillamente se aplique un modelo óptimo de simplificación tributaria para procesos de pago de impuestos. Bueno, así las cosas, pues entonces tenemos en Bogotá la simplificación tributaria. Habló en su momento del alivio tarifario para cerca de 1.300 predios residenciales en Bogotá. El sistema más equitativo y progresivo en la eliminación del estrato para liquidar el predial. Eso fue lo que mejor pudo hacer el gobierno nacional y pues ahora se pagará según el avalúo catastral del predio, porque ustedes tienen que actualizar su catastro, ¿ven? O sea, su inventario ¿de qué? De los bienes. Recuerden que los bienes es por piso construido. Si usted tiene un edificio de 20 pisos construido, pues usted va a pagar por piso. En el caso del doctor Luis Antonio, creo que tiene una casa de 5 pisos, pues a él le va a tocar pagar por cada uno de esos pisos, ¿ve? Entonces, por eso es que se incrementa. Cada vez que usted suba, pero es que tiene que subir también esos predios, o sea, tienen que construir esos predios con licencia, porque es que esa es la otra. En Bogotá, mucho predio no tiene licencia de construcción. O se construyó a la ligera o se construyó porque era un lote baldío o lo invadieron. En fin, Bogotá es una ciudad muy, pero muy controversial en este tipo tributario. Entonces, y vaya, dígale algo a los propietarios, a ver qué los sacan, espero, a volar, mi doctor Daniel. Entonces, cuando hablamos de que el sistema sea más equitativo y progresivo, pues es cuando se habla de eliminación del estrato social del predial y se paga por avalor catastral, por el avalúo catastral del predio. Así las cosas, entonces se incrementa un incremento anual máximo del 20% del impuesto predial para los de uso residencial. El predial se podrá pagar por cuotas desde el 2017, eso nos dijo la norma, y se surge el pago anual del impuesto de industria y comercio para pequeños y medianos contribuyentes. Y a pesar de eso, que es anual, adivinen qué pasa. Pues sencillamente que no cumplen con el pago anual. Entonces, así las cosas, pues es muy complicado que una administración tributaria lleve la simplificación a nivel de Bogotá y mucho más a nivel nacional. Bueno, entonces, no sé si hay preguntas, mi doctor Daniel. Por ahora no. Bueno, están complejos porque están críticos. Bueno. Pero venga, saludemos a toda la audiencia. Saludemos claro que sí, a Juan Pablo Merchán, saludemos a Eder Javier. Por acá Javier sí pregunta algo más la desactualización de datos, los municipios que su base catastral es administrada por el IGAP tiene una base de hasta 9 años de desactualización. Bastante complejo. Giselle Patiño, un cordial saludo para ella. Aquí tengo a Carmen Julia. Y saludos a todos los que se han conectado el día de hoy. Saludo a Lorena Saavedra, Jonathan Mesa. Saludo para todos. Siga, por favor, Germán. Bueno, el doctor Jonathan Mesa en la ciudad de Chiquinquirá. Un cordial saludo. Entonces, mire que, por ejemplo, Boyacá es una de las ciudades, uno de los municipios, unos departamentos, municipios, corregimientos, caminos reales, en donde más se necesita una actualización de catastro, ¿sí? Hay municipios que hacen los acuerdos municipales entre el gobierno y el consejo municipal, pero esos acuerdos hace muchísimos años que nunca se han vuelto a tocar. Esos acuerdos de impuestos, de tributación, hace muchos años. Yo creo que con estos procesos de COVID-19
cuando salgamos una vez de todo este proceso, muy seguramente a nivel municipal, a nivel regional, departamental y nacional, vamos a tener unas reformas mucho más que sean progresivas, es decir, que el contribuyente aporte de acuerdo a lo que tiene. Pero en Bogotá, en Colombia, a nivel nacional, la idea es que, entre menos sepa qué tiene usted, más seguro está. Otros países, es lo interesante, por ejemplo, de tomar modelos de otros países, ¿cierto? Por ejemplo, España, si el doctor Daniel se quiere trasladar de Chapinero Alto, de donde vive, se quiere trasladar para el Chicó, usted tiene que tener una autorización, digamos, así, para que lo entendamos. Yo vivo en Suba. Ah, bueno, también tiene apartamento en Suba, bueno, pero digamos, que se quiere trasladar de Chapinero Alto, ¿cierto? De ese apartamento bonito que tiene allá, para la colina campestre, claro, ahí en Suba había colina campestre, pues claro, eso es estrato 9. Y entonces, ¿qué sucede? Pues sencillamente usted tiene que decirle a su alcalde de la localidad donde está su apartamento en Chapinero Alto que usted se va para la colina campestre de Suba. Entonces, y el señor de la colina campestre, el alcalde de colina campestre, le tiene que aceptar. Entonces, aquí no. Aquí los chicos, las chicas, los bompas sexys que van en Transmilenio se enamoran de una chica y le dicen, ¿dónde vives? Y entonces la chica le dice, en la 170. Pero no le dice que es en la 170 abajo de Bosa. No, no. Todo el mundo piensa que es al norte. Entonces, claro, todo el mundo quiere vivir al norte, pero ¿qué sucede al norte? Pues al norte es todo más caro, doctor Daniel. Al norte en Bogotá ya se nos... y a nivel nacional, las principales ciudades están delimitadas norte y sur. Entonces, cuando hablamos del norte, uno dice, wow, en Bogotá es lo más in, pero en Cali es lo más out. El sur de Cali es lo más pupi. Ustedes que tienen apartamento también allá, el doctor Daniel y el doctor Luis Antonio tienen apartamento en el sur de Cali. Mira, ve. Ajá. Entonces, ¿qué sucede? Pues no podemos decir que todas las ciudades al norte son las que tienen la clase high, o el estrato que tiene más el high class, no tiene pues sencillamente, sino se va para el otro lado. Entonces, no, aquí lo del norte y lo del sur, pues es bien marcado, ¿no, doctor Daniel? Porque nadie quiere vivir al sur, pero el sur... Así es. Pero en el sur ahora hay buenas casas y gente con billete. Pues dígame, Luis Antonio tiene creo que 2 apartamentos por esos lados. Entonces, créame que cuando uno empieza a discriminar norte y sur y te empiezan a discriminar el estrato 1, 2, 3, 4, pues sencillamente se crea, es una pugna entre el mismo contribuyente. Y si lo vemos aquí en Bogotá, yo no me imagino fuera de Bogotá, en esos municipios que son pequeños, en esos corregimientos, en donde sencillamente también hay unas casas muy bonitas, hay unas casaquintas, unas fincas, y pues esas no tienen beneficio tributario. Entonces, cuando nosotros hablamos a nivel de simplificación tributaria, pues la idea es que se simplifique todo el proceso, toda una ciudad, no por estratos, no por norte y sur, no por oriente y por occidente, porque pues aquí en Bogotá y en las grandes capitales se ve muy discriminado esos estratos sociales. Entonces, lo que la simplificación tributaria quiere llegar allá, a hacer un análisis del impacto de beneficios que contraiga una simplificación tributaria y una serie de reformas para cubrir huecos fiscales con más cargas tributarias para los contribuyentes. De tal manera que estos nuevos tributos apuntan a que su base gravable afecte la propiedad sin afectar la canasta familiar, ¿sí? Pero pues desafortunadamente siempre el gobierno le echa la mano ¿a quién? A la canasta familiar, cuando hay otra oportunidad, hay otra serie de tributos que están a pedir de boca para poder llegar a ¿qué? A hacer un proceso de simplificación y que todos aporten de una manera adecuada. Entonces, así las cosas, hoy se ha llegado a que tengamos 21 impuestos de carácter nacional, o sea, todo lo que se tributa desde San Andrés hasta Leticia, 21 tributos de carácter nacional, 14 de carácter departamental y aproximadamente a hoy, sin contar el último que nos originó el estado de emergencia económica, tenemos 40 de carácter distrital. Entonces, cuando hablamos de que se suman todo lo que son impuestos, tasas, contribuciones, multas, sanciones, pues nos dan 40. Entonces, esto es una cantidad de tributación que el contribuyente de a pie, pues ya no soporta más, porque sencillamente, como tenemos en los estratos 1 y 2, unas casas infiltradas de 4 o 5 pisos muy bonitas,
con unas cerámicas espectaculares, pues eso es lo que genera el enanismo tributario. Entonces, para que ustedes también, los oyentes, los compañeros que nos están llevando a cabo pues estas transmisiones todos los jueves de 4 a 5, pues empiecen también a tener un proceso de investigación, que es eso del enanismo tributario. Y posiblemente ustedes, que hay algunos de la región, aquí en esta conversaciones, pues sencillamente empiecen. ¿Quién quita que usted mañana sea el secretario de Hacienda del municipio y usted no sepa qué es el enanismo tributario y en su municipio sí se está llevando a cabo enanismo? Entonces, todos estos estudios que nos reflejan que en los últimos 25 años han existido aproximadamente 15 reformas tributarias. Hay una bomba, ¿no? La del 2019, que fue la ley 1943, que duró nada más 10 meses, pero con una extensión a 12 meses. Entonces, pues esto nos da una inestabilidad en el sistema tributario colombiano. Ningún inversionista va a venir a Colombia cuando cada año y medio le están cambiando las condiciones de tributación. Entonces, así las cosas, para simplificar un sistema, lo que se debe disminuir es el número de tributos, los cuales deben de contribuir de una manera más eficiente al recaudo. Qué rico, por ejemplo, donde jugaba Falcao, en el Mónaco, ¿cierto? Allá nada más hay 5 tributos, 5 impuestos, pero tienen Tan la chévere. tercera economía más fuerte del mundo. Sí, 5 impuestos. Allá no hay ese afán, no hay ese, ¿cómo se llamará? Esa adrenalina pura, que es ir a pagar el recibo de la luz porque llegaron a cortarse. No, allá no hay adrenalina pura. Allá no hay adrenalina pura cuando dicen le van a cortar el servicio de agua, el servicio de Transmilenio, que le toca hacer las benditas filas de cuadras completas aquí en Bogotá. No, porque es que tú entras y automáticamente está paga el agua, está paga la luz, los servicios públicos, está paga la educación, está pago el transporte. Bueno, allá no hay Transmilenio, es el metro. Entonces, tú entras y ya tú estás ocupando tu espacio, el que te corresponde. Pero esto, ¿a qué ha conllevado? A una cultura tributaria, porque todo el mundo que esté trabajando debe aportar un 35%. Pero vaya y quítele a una persona el 35%. Lo primero que van a decir es, se lo roba, se lo quita. La DIAN no lo toma, la DIAN, bueno, en fin. Entonces, esto es un matrimonio que nunca va a funcionar, doctor Daniel. ¿Por qué? Porque la DIAN dice, el contribuyente está evadiendo impuestos. Y el contribuyente dice, el Estado se roba la plata. Eso nunca va a funcionar. O sea, no hay una confianza de la contribución tributaria a un Estado que Sí. opina y que quiere una mayor tributación. Ok. Germán, por acá pregunta el profesor Luis Antonio. Dice que por favor le aclaremos qué es el anatocismo fiscal o anatocismo tributario. Y me dice que Bueno, por cuando favor hablamos de la... saludemos a todos los estudiantes de la contaduría de la CUN y la Uniminuto Vicerrectoría Sur. Saludo para ellos. Bueno, un saludo para todos ellos, para el Eh, vicerrector, Aparte de para el eso, coordinador. quiero saludarlos a todos los que nos están viendo hoy. En este momento tenemos 35 personas conectadas. Quiero recordarles a todos que nos sigan en @actualidad contable colombiana y que también sigan a CECAP. ¿Cuáles son las redes sociales de CECAP? www.secap.com. CECAP. CECAP con P. CECAP. Ok, Secap.com. y también quiero invitarlos a todos. Estamos haciendo un Waki para ahí en el en las preguntas de esta transmisión está la información para que nos contribuyan, nos colaboren para seguir haciendo todas estas transmisiones gratuitas para toda la comunidad. Qué Bueno, bueno. continúe por favor, Germán, que me Para da darle, interrupción. para darle respuesta al doctor Luis Antonio, el anatocismo tributario hace referencia al cobro de impuestos sobre impuestos, es decir, al cobro de una sanción por intereses, es decir, hasta la ley 1607 del 2012 había anatocismo tributario. ¿Qué era el anatocismo tributario? Pues sencillamente era la progresividad en el cobro de intereses. Es decir, que el interés superaba el monto del impuesto, porque las tasas de interés eran muy altas y prácticamente que doblaban el valor del impuesto. Un ejemplo, yo tenía que pagar, no sé, 3 millones de impuestos, pero mis intereses generados incluían mucho más de lo que yo iba a pagar. Entonces yo podía aparecer debiendo 20 millones de intereses
y sencillamente yo decía, wow, y el impuesto solamente 3, entonces debía 23 millones. Pues eran situaciones de anatocismo donde el contribuyente nunca va a poder pagar esa situación, nunca se va a poder generar una equidad tributaria, una simplificación tributaria. Entonces, ¿eso por qué se generaba? Porque sencillamente la fórmula del cálculo de intereses no era progresiva, era de anatocismo. Es decir, que me superaba mis impuestos, mis intereses versus al impuesto que tenía acá. Entonces, con la ley 1607 del 2012, pues prácticamente que ese anatocismo tributario en Colombia quedó eliminado y ahora utilizamos prácticamente que por periodos, cada 3 meses, nos está sacando la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales la tasa máxima de usura. Por estos días, pues tenemos un beneficio también que el decreto nos dijo que debíamos poder, que podíamos tener una tasa de pago de impuestos mucho más económica, que era la comercial menos 2 puntos, entonces pues sencillamente es una tasa mucho más efectiva y pues el cálculo se va a hacer por periodos de 3 meses, de cada 3 meses, y pues sencillamente hay páginas hoy en día que calculan los intereses, tú le colocas cuánto es el interés, cuándo fue la fecha que tenía que pagar y te lo trae a hoy ese cálculo sin anatocismo tributario, es decir, sin el pago de intereses sobre intereses de las mismas deudas, porque eso era casi un pago en el cobro de los intereses, entonces el interés sobre el interés. Eso era el anatocismo. Bueno, entonces, The Doing Business es un indicador que mide la calidad de eficiencia regulatoria de la tributación a nivel mundial. Este indicador ya salió desde el 2020, ¿cierto? Analiza los impuestos y las contribuciones obligatorias de una medida en que una empresa puede abonar o retener en un ejercicio determinado. Y mide también la carga administrativa, supone el pago de impuestos y los procesos posteriores a una declaración. En Colombia, ese estudio, el Doing Business, en las ciudades que implementaron este sistema de simplificación, ocupan primeros lugares. Después de 3 años de estudios, Manizales e Ibagué continúan siendo las ciudades que en Colombia es donde es más fácil hacer negocios, es mucho más fácil pagar impuestos, se mejoran las transacciones y el ambiente para hacer negocios es eficiente. Porque es que es la confianza, es lo que yo les decía, mi doctor Daniel y todos los demás colegas que están aquí, es la confianza, ¿cierto? Y si ustedes van a Ibagué, mire, Ibagué cambió su cara en menos de 15 años, porque hay mucho puente, hay mucha glorieta, se ven las obras. Manizales, pues sencillamente ha mantenido mucho sus calles. Allá ustedes, los que han ido, pues ustedes saben que son unas calles muy empinadas, pero la gran mayoría de calles están bien pavimentadas, están muy bien pavimentadas, así como en Bogotá, que no hay huecos. Entonces, pues sencillamente este tipo de ciudades, pues da la confianza al contribuyente, le da las ganas de hacer las transacciones y crear unos mejores ambientes para montar negocios y para montar cualquier tipo de actividad económica allí. Entonces, pues este estudio nos dijo que el Doing Business es en principio Manizales e Ibagué, pues que son las que prácticamente son las que tienen los mejores sistemas tributarios y que se ve la eficiencia. El planteamiento del problema, pues prácticamente que es el impacto de una simplificación en Bogotá, porque muchos, yo tengo por ahí un enlace donde les hago 20 preguntas que más adelante las voy a mostrar, y pues prácticamente que todo el mundo desconoce qué es simplificación tributaria. Uno le pregunta qué es simplificación tributaria a cualquier ciudadano por ahí descuidado y no saben qué es, pero este proceso ya lleva desde el 2018 un proceso bien adelantado, y es más, desde el 2016 hay unos acuerdos municipales entre la alcaldía y el consejo municipal en donde se dan los primeros pasos para poder aprobar esos acuerdos y llegar a una simplificación tributaria como la tenemos hoy en día. Pues el proyecto encajó dentro del marco fiscal de mediano plazo que tiene como meta el actual gobierno distrital, el de su amiga Claudia, doctor Daniel, y que asegura una sostenibilidad fiscal en Bogotá. Pues, sí, vi por ahí que ya estaba el proyecto del plan de ordenamiento territorial, ¿no? Sí, señor, ese es el plan de sostenibilidad fiscal que yo llamo para Bogotá. Sí, entonces, cuando es de sostenibilidad fiscal, luego sale el de reordenamiento, pues prácticamente que para mí en la actualidad se hace necesario, ya que no hay muchas debilidades por desplazamiento que se ha venido presentando en los últimos años, no solo en las diferentes regiones de Colombia. En Bogotá es un caos movilizarse, en Bogotá es un caos pagar impuestos, en Bogotá es un caos, todo es fila. Hoy en día, hoy, en Bogotá todo es un caos.
Sí, sí, es una ciudad muy caótica. Entonces, pues los que nos están oyendo, como Jonathan allá en Chiquinquirá, es mejor que surjan ustedes allá y de pronto no que se vengan aquí a Bogotá a sufrir, porque ustedes sufren, los que son de las ciudades pequeñas sufren aquí en Bogotá. Sí, yo aquí voy a agregar algo, ya que está diciendo eso, acá hay que seguir apoyando al campo, porque el campo está al futuro. Obviamente, yo siempre he dicho, Colombia es una ciudad, un país campesino. Todos nosotros descendemos de papás, de abuelos campesinos. Que hay unos que se las quieren dar como el doctor Luis Antonio, que dice, no, es que yo no vengo del campo porque mi papá viene de estrato sangre pura. No, claro, pues ellos tienen su origen por allá en Alemania. Raza aria. Sí, 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 en Alemania y de los pocos que se salvaron. Entonces llegaron por desplazamientos también a Colombia. Pero miren que en la actualidad se necesita una ciudad con un mucho mayor desplazamiento, que vengan sencillamente nuevas ideas, que se busquen las mejores oportunidades y que no haya un desplazamiento ni siquiera entre países, ni siquiera entre regiones, ni siquiera entre ciudades. Pues por ello, ¿qué se hace necesario? Se hace necesario que las empresas y sobre todo los contadores liquiden bien los impuestos, paguen impuestos de industria y comercio, impuestos prediales. Lo anterior, pues, con el único propósito de tener un recaudo efectivo, para que ese recaudo efectivo sea mucho más eficiente para la administración tributaria en los diferentes compromisos económicos de la ciudad. Pues ustedes saben cuáles son los compromisos que ya se sumó la doctora Claudia, pues sencillamente por esta época de pandemia se están subsidiando muchos estratos sociales, las personas sacan a sus ventanas muchos trapos rojos, entonces pues son situaciones que póngase en la posición de un alcalde. A veces, si nos ponemos en la posición de alguien, pues muy seguramente esos zapatos nos van a quedar grandes. Y uno diría, es que yo hago, es que yo hago y es que yo hago. Pero vaya a hacerlo muy difícilmente porque pues realmente hay una serie de políticas, parámetros y todo está ¿qué? ¿Bajo qué? Bajo la normatividad tributaria. O sea, hay unas normas legales, o sea, no se pueden salir tampoco de ellas. Bueno, entonces, toda esta metodología vamos a analizar que pues Colombia y Bogotá sobre todo ha hecho una información suministrada oficialmente por la Secretaría de Hacienda, ¿cierto? Distrital. Pero pues dentro de este proceso yo también he hecho una serie de encuestas y ojalá Daniel y todos los profes me colaboren con esta encuesta, porque pues esto además de un proyecto académico es un proyecto de Colombia, para los colombianos y de los colombianos. Entonces, se ha evolucionado en la simplificación tributaria frente al desempeño fiscal. ¿Qué significa eso? Que con base en los topes diferenciales, los cuales reemplazarán los ajustes de equidad por tarifas, antes de la entrada de la vigencia en simplificación tributaria, se podía creer que hasta un 100% de la simplificación se podían disminuir un 20%, ¿cierto? En los estratos residenciales para efectos del impuesto predial. Pero la simplificación tributaria nos dijo que realmente el impuesto que más aporta a Bogotá es el impuesto de industria y comercio. Entonces, pues son empresas, la mayoría de empresas son medianas, pequeñas, las que contribuyen, ¿cierto? Y pues solamente estos beneficios los podrán tener las empresas más pequeñas, las medianas y pequeñas, que van a poder declarar anualmente este impuesto. Pero el problema para el empresario que tenemos es que se le llega enero y le toca pagar impuesto de industria y comercio, y si no le hicieron retenciones en la fuente durante el año, pues le va a tocar pagar un impuesto pleno, a pesar de que la norma me dice que se debe hacer una retención a fuente de industria y comercio, pero la mayoría pueda que lo hagan, hay otros que no lo harán y es precisamente por eso que a muchos contribuyentes dicen me da flujo de caja, pero al final del año le toca pagar porque no hay ese anticipo de la retención. Entonces, yo sencillamente llevo esto a un impacto, ¿sí? Ahí está en Google, en Doc Google, que es la plataforma donde tengo el diligenciamiento de la encuesta, ¿cierto? Entonces, para que de pronto la mandamos, para que ustedes también la diligencien, y empezamos a analizar una serie de encuestas que hice. Envíemela ahí por interno y la pongo acá en la transmisión para que Listo, vayan y de una vez pinchen, por favor. termino y se la envío, ¿vale? Entonces, Sí, dice, señor. ¿qué es la simplificación tributaria en la ciudad de Bogotá? Entonces, la encuesta decía, ¿sabe o no sabe? ¿Sí sabe o no sabe? Y pues mucha gente no sabe en Bogotá. ¿Cuáles son los beneficios de la simplificación tributaria? Ni idea. ¿Tiene la cultura del ahorro para el pago oportuno de los impuestos? Adivine qué dijeron, doctor Daniel, que no lo tiene.
¿Considera que tributar en Bogotá es fácil y rápido? ¿Sí o no? No, No. ¿Se ha acogido algún beneficio tributario de simplificación tributaria? Ni sé cuáles son los beneficios. ¿Sabe que las personas naturales pueden cancelar el impuesto predial en 4 cuotas? La mayoría no sabe. ¿Sabe que el pago de impuesto predial por cuota no genera intereses? La gente, uy, ¿cómo que no? Uy, no, no, ni sabía. ¿Sabe que el impuesto predial se calcula sobre el avalúo catastral y no por estrato hoy en día? No, la gente no sabe. ¿Considera que ha disminuido la carga inequitativa en el impuesto predial con la simplificación? Bueno, ahí tenemos una serie de preguntas, mi doctor, que realmente uno cuando analiza estas encuestas, porque Google nos bota automáticamente la respuesta, uno analiza, oiga, venga, el habitante de Bogotá, el ciudadano de Bogotá, el que reside en Bogotá, ¿qué piensa de la vida? Porque si no está pendiente de la administración tributaria, cómo es que gasta sus impuestos, pues realmente vamos a mirar que hay mucha crítica, pero poco aporte. Y es lo que pasa en Bogotá. Bogotá ya no es la ciudad de los bogotanos. Bogotá es la ciudad de todos. Es más, Bogotá es una capital casi que del mundo, porque si tú te vas, Daniel, por el centro de Bogotá en una época normal, sin pandemia, pues sencillamente, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar americanos, chinos, taiwaneses, vamos a encontrar argentinos, vamos a encontrar mucho venezolano. O sea, mire que esto es una ciudad tan cosmopolita, por eso la imagen que yo coloco o que coloqué mejor a la entrada, que muchos quizá no la vieron, ¿cierto? Vamos a volverla a analizar esa primera imagen que yo coloqué. Entonces, cuando sencillamente uno analiza en qué ciudad vivo, wow, es cuando uno dice, oiga, ¿verdad? Hay que aportarle a la ciudad. Pero entonces, lo que menos queremos es aportarle, porque es una ciudad tan cosmopolita, una ciudad que es de todos y que no es de nadie. La cantidad de basura, la cantidad de desperdicios que salen a diario, pues no nos importa, mire. Esto es un mundo, una locura donde sencillamente todo el mundo quiere atravesar, todo el mundo quiere ir, todo el mundo quiere llegar de primeras, todo el mundo quiere ser el primero. O si no, pregúntele al doctor Luis Antonio, él quiere ser el primero en todo. Entonces, pues mire, estamos mirando una ciudad del día a día, una ciudad cosmopolita, donde sencillamente es una ciudad de todos y no es una ciudad de nadie. Donde las cosas son de todos y no son de nadie. ¿Cómo funciona eso, doctor Daniel? Cuente. no, no, no le estaba poniendo cuidado, qué pena con usted, Germán. No, le decía que donde las cosas son de todos, pero que tampoco son de nadie, pues sencillamente las cosas no van a funcionar. Ah, no, Bogotá claro, nunca. es de todos, Bogotá es una ciudad que es de todos, pero también es una ciudad que no es de nadie. Entonces, por eso también los bogotanos, pues a veces nos duele. Cuando llegan las fiestas navideñas, es cuando Bogotá prácticamente se queda con los bogotanos, ¿verdad? Entonces, así las cosas, pues sencillamente vamos empezando a cerrar nuestra conferencia del día de hoy. Entonces, pues este tipo de encuestas nos dicen, mire, la percepción por parte de los encuestados es que es un impacto negativo en la simplificación tributaria, porque no conoce, no lo conoce. Las personas naturales pueden cancelar su impuesto en 4 cuotas. Es un impacto positivo. Todo el mundo dijo, sí, 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 chévere, muy bacano, muy bueno, pero ¿cómo se hace? No saben ni cómo se hace. Miremos, por ejemplo, qué dijeron cuando dijeron, usted en el impuesto de industria y comercio puede pagarlo en forma anual, ¿lo sabía? Pues dijeron que positivo, pero pues realmente los empresarios no sabían. Quien les dio todas las pautas, ¿quiénes fueron? Los contadores, los revisores fiscales y demás. Entonces, pues prácticamente que este tipo de encuestas nos está llevando a una situación, a una pregunta. ¿Qué tan enterados estamos nosotros de los cambios de la administración tributaria en la ciudad de Bogotá, en el municipio donde yo vivo, en la ciudad donde yo vivo? Pues no, la mayoría no estamos informados de estas percepciones. Entonces, aquí en Bogotá, aproximadamente 1.300.000 predios residenciales de los 2.600.000, ¿cierto? Prácticamente el 50% que hay en Bogotá, tuvieron un alivio en sus tarifas. Los mayores cambios fueron de los predios con grandes avalúos que antes tributaban con tarifas bajas. Esto fue pues al año inmediatamente anterior, ¿cierto? Entonces pues prácticamente que los impuestos pues tuvieron una excelente recaudación porque pues esto es prácticamente un impuesto que es instantáneo. Usted genera su recibo y lo paga, ¿cierto? Según el informe de la Administración Distrital, se alcanzó un nuevo recaudo histórico con un porcentaje de cumplimiento del 101% respecto a la meta fijada, que eran 8.2 billones de pesos. En la ciudad de Bogotá, ese experimento surgió en el 2017. En el 2018, el recaudo incrementó en un 9% y en el 2019, datos anuales, se recaudaron 2.94 billones de pesos más, es decir, que el 35% de los predios se beneficiaron y tuvieron unos descuentos del 10%.
El impuesto de industria y comercio aumentó un 2.8 y que se traduce más o menos en 3.4 billones de pesos en el 2017. En el 2018 creció aproximadamente un 3.5 más que en el 2017 y pues sencillamente ya para el 2019 pues los incrementos, como ustedes se pueden dar cuenta aquí, pues se han disparado. Entonces, pues realmente estos procesos de simplificación tributaria en Bogotá y en Colombia, pues han generado un mejor ambiente tributario, un mejor ambiente de simplificación, un mejor ambiente en lo que respecta al pago de los impuestos de manera oportuna. Entonces, la Secretaría de Hacienda, ¿cierto?, reveló durante 2019 que se recaudaron 7.4 billones de pesos, lo que incrementó un 8.5 en los primeros 7 meses del año 2019 frente al 2018. Y así sucesivamente tenemos una serie de cifras que nos están diciendo que cada vez los bogotanos están contribuyendo más y de una manera mucho más oportuna con la tributación con base en la simplificación tributaria. Y hoy la oficina virtual, ¿cierto? La oficina virtual, pues ya tiene más o menos unas 2 millones de personas, ¿cierto? Aproximadamente, aprovechando pues todos estos beneficios de simplificación tributaria. Y en lo correo del año, pues ya se alcanzan a 81.500 millones de pesos en el 2019, porque pues este dato está más o menos a mitad de año, a mitad de junio del año pasado. Pues ya prácticamente todo esto nos habla de la oficina virtual. La oficina virtual, pues, nos facilitó un poco más la vida. En su momento nos facilitó un poco más el desplazamiento, porque ya los ICA los pagamos por PSE, lo podemos pagar por Internet, los podemos generar. En fin, ya nos da un historial de todo lo que ha contribuido los diferentes contribuyentes. Entonces, pues prácticamente que la administración tributaria se modernizó muchísimo. Doctor Daniel, no sé si hayan preguntas porque pues el tiempo también nos apremia. Bueno, no hay preguntas. Yo creo que ha sido muy claro. ¿Qué nos falta de nuestra información? ¿Algo más por decir? Pues doctor Daniel, dar muchas gracias a los asistentes y pues miremos a ver cómo también nosotros aportamos desde nuestro puesto, desde nuestra labor, desde nuestra función como ciudadano al aporte a la simplificación tributaria. Sí, señor. Así es. Bueno, quiero saludar a Carmen Julia Campos. Dice por acá, Bogotá es ciudad de todos, pero sin sentido de pertenencia. Muy cierto. Recordarle a todos que nos sigan en nuestras redes sociales, @actualidad contable colombiana, en Facebook, Instagram y YouTube. Que sigan a CECAP con P. Un saludo a José Edilberto Espitia, a César Montenegro, a Cami Bamper, a Eder Javier, a John Cote. Un saludo para todos. A Orlando Amando Hernández. Saludos a todos, muchas gracias. Recordarles que estamos haciendo una campaña que nos colaboren con algún aporte para seguir haciendo estas transmisiones gratuitas para todos ustedes. Un saludo para don Iván Porras. Don Iván Porras. Quiero recordarles también a todos los que nos están escuchando que hemos creado un marketplace para todos los contadores donde pueden ofrecer todos sus bienes y servicios distintos a la profesión contable. Que está prohibido publicar medios magnéticos, publicar que se hacen rentas, etcétera, etcétera, todo lo que nos atañe a nuestra profesión contable. Esto es como para ayudarle a la gente que tienen sus negocios alternativos, sus emprendimientos diferentes, como por ejemplo don Luis Antonio que tiene el tema de los pinchos, donde podemos ofertar. Muchos estamos ahorita con esta necesidad que no tenemos algunos clientes, se han ido clientes, etcétera. Entonces hemos creado este grupo para ayudarles a todos, para que podamos crecer como comunidad. De igual forma, agradecerle a Germán, como siempre, su tiempo. Ya esto creo que se nos volvió institucional. Agradecerle a todos los 45 personas que estuvieron hoy conectadas. Saludar a todos los estudiantes de la CUN y la Uniminuto, de allá del profesor Luis Antonio. Y a todas las personas que nos están viendo y escuchando desde diferentes ciudades del país. Germán, muchas gracias y hablamos. El Bueno, próximo doctor jueves, Daniel, ¿con qué tema? pues, vamos a darle una sorpresa a todos los escuchas y a los participantes. Vamos a darle una buena sorpresa. Bueno, Bueno, señor. Entonces lo dejamos ahí en esta en misterio.
Sí, 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 para que se conecten. Ok, listo, bueno. Muchas gracias. Saludos a Carolina Cedeño, Carmen Julia Campos. Bueno, Muchas muchas gracias. gracias a No, todos y hasta la próxima. No se retire.